Yo quisiera un poco, yo no, o sea, aquí no alcanzan a leer bien porque no alcanza a hacer el contraste, pero un poco, la pregunta que está escrita allí es, ¿qué te llevas en tu corazón de esta prédica? Creo que en los televisores sí se alcanza a leer mejor, en la parte de acá no se lee tan bien. O sea, mi pregunta es, y la pregunta que el Señor te va a hacer al final es, ¿qué te llevas de esta prédica? No queremos, como siempre lo digo, que sea simplemente una prédica. Esto no es una charla, esto no es una exposición, esto no es una conferencia, sino esta es la palabra de Dios. Y yo simplemente lo que hago es exponer la palabra de Dios. Entonces, si tú la copias en tu corazón y si la puedes copiar en una hojita, pues tanto mejor, porque al final el Señor te va a preguntar, ¿y qué te llevas? Bueno, y hablé como caleño. ¿Y qué te llevas, ve? ¿Vos qué te llevas, ve? ¿Y qué te vas a llevar para el 2019? Amén. Entonces, lo que quiero es que al final tú puedas decir, esto es como el alimento para que abramos la puerta de un 2019 muy bendecido. Amén. Eso exige decisiones, eso exige cambios, exige que yo me confronte, exige que yo tenga tiempos conmigo. Esta mañana tuvimos un tiempo muy bonito en familia, oramos por la iglesia, oramos por ustedes, oramos por las familias y oramos también mutuamente, cada uno de nosotros. Yo les decía a ellos, yo les pido perdón por las fallas que he tenido como papá y lo pude hablar allí. Yo les pido perdón por las fallas, o te pido perdón por las fallas que tuve como esposo. Y le dije a ellos, y les pido perdón por las fallas que he tenido como pastor y por los errores que he cometido, porque eso me hace a mí humillarme delante de Dios, y Dios es el que me restaura y Dios es el que me sana. Amén. Entonces, cada uno de ustedes tendrá que ser lo suficientemente capaz de decir, yo fallé, yo te pido perdón, Señor, por eso. Y para 2019... esto nos va a engrandecer, nos va a hacer vivir unas experiencias mucho más lindas. La prédica se llama Siguiendo las instrucciones de Dios en el año 2019. Como tengo niños, voy a tratar de hacerla un poquito más sencilla para que todos me entiendan. Pero si tú te enganchas con esta prédica, va a ser algo muy lindo, muy, muy especial. Amén. Ok. El primer punto que quiero mostrar es el infinito valor de su presencia. Y los invito a que vayan al libro de Éxodo al capítulo 25. No lo voy a leer ahora, pero voy a tomar algunas notas nada más de aquí. Éxodo 25. Un día el Señor lo llevó a Moisés al monte Sinaí. Yo tengo ganas de conocer el monte Sinaí. Le pido al Señor que me permita ir y estar allá en ese monte. Y en el monte Sinaí, el Señor le dio a Moisés una revelación muy detallada, muy detallada. Él estaba diciéndole cómo quería que fuera el tabernáculo, cómo quería que fuera el arca, cómo quería que fuera el candelero, cómo quería que fuera cada cosa. Y, por ejemplo, en el versículo número 10 del capítulo 25, por ejemplo, nada más, quiero leerlo con ustedes, leámoslo juntos, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Ahora, suponte tú que Moisés baja con esa información en su corazón y habla con el carpintero y le dice, hablé con el Señor y el Señor me dijo que haga un arca de 2 codos, por 1 codo y medio, por un codo de alto, etcétera, etcétera. Estas son las medidas. Y suponte tú que el carpintero le diga, no, don Moisés, ¿por qué no lo hacemos de 3 metros mejor? Ya, entonces, o don Moisés, hagámosle la tapita no de oro porque eso se le puede pelar, hagámosla de cobre. No, el Señor dijo, quiero que el arca sea de esta medida,
por esta medida y quiero que la madera sea de acacia y quiero que sea recubierta en oro y quiero que el oro sea de estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, el plan de vuelo es eso, tú tienes que decidir en tu corazón, yo quiero seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Lo más triste es cuando discutimos con Dios y a todo lo que escuchamos que Él dice es así, yo le digo no. Yo creo, don Moisés, yo creo que la hagamos de 6 metros mejor. No es el arca que Dios dijo. Entonces cada vez que tú te pones a discutir con Dios, Dios dice hazlo así y tú, don Moisés, yo hago, allí estás dañando el plan de Dios. Amén, ¿sí o no? Entonces, este año 2019, tú vas a decir, yo simplemente soy el carpintero. Si dicen que es de 2 metros, de 2 metros. Si dicen que es de 1 metro, de 1 metro. ¿Para qué discuto yo con Dios en su infinita sabiduría? Eso va a hacer que el arca sea de bendición. Ahora, ¿qué es el arca? El arca es un tipo, eso es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el arca del pacto es un poco lo que estaba diciendo Mónica en esa reflexión tan bonita del tiempo de los diezmos. El arca es cuando tú te arrodillas. El arca es cuando tú hablas con Dios. El arca es el tiempo. Esta mañana hablábamos con Alejo y Martín Lutero, si no estoy mal, me corregirán los que lo sepan, dijo, tengo un día tan atareado que voy a invertir 3 horas en la oración. Entonces, esa es la mejor forma de tener una vida victoriosa. Cuando tú, a pesar de tu día atareado, agitado, tú lo que dices es, voy a orar. El arca es un tipo de la presencia de Dios. Mira este versículo tan lindo que está en Éxodo 25, 22. A mí este versículo siempre me ha marcado mi corazón. Dice allí, y de allí me declararé a ti. ¿Es hermoso? O sea, aquí está diciendo Dios, cuando tú vengas a mi presencia, cuando tú quieras hablar conmigo, allí me declararé a ti. Es como cuando antes uno decía cuando iba a noviarse, ahora es diferente, uno decía, me declaré, ¿cierto? Pues los jóvenes ni entienden esa palabra, pero cuando uno tenía una novia, ¿cierto? Leonardo, en ese tiempo nosotros decíamos, yo ya me le declaré. Entonces era ir a decirle unas palabras de amor y decirle, ¿quieres ser mi novia? Yo me le declaré a mi esposa. Ahora es echarle el cuento que suena horrible. Pero aquí dice que el Señor dice, y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare a los hijos de Israel. Cada vez que tú te arrodillas a orar, ya el Señor pone ahí ángeles, querubines, protección, y empiezas tú a hablar con Dios, a orar con Dios y a decirle, Señor, esto es lo que tengo en mi corazón. Y eso es el arca, esa es la presencia de Dios. Amén. Entonces, esta es la primera base que quiero mostrarte en la prédica. El arca es el tesoro que debemos cuidar como cristianos. 2019 tiene que estar marcado por tiempos de intimidad. Si tú no tienes intimidad con Dios y no oras, entonces todo va a ser solucionar problemas. Ahora, te voy a mostrar una historia que te va a emocionar muchísimo. En el siguiente capítulo voy a saltar al libro de Primera de Samuel y te voy a mostrar una historia que te va a gustar muchísimo. Primera de Samuel en el capítulo número 4. Un día, el ejército de Israel, el pueblo de Israel, tenía un conflicto y salieron a la guerra. Ustedes lo pueden leer despacito en sus casas. Los enemigos del ejército de Israel eran los filisteos. Tú estás lleno de filisteos, tu vida está llena de filisteos, pero tu enemigo no es hombre
ni de carne. Pues eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Tu enemigo es espiritual. Tu enemigo no es una persona. Tu enemigo es un ser espiritual. Y la pelea nuestra es contra esas potestades que están en la vida nuestra. Amén. El enemigo de uno, lo que dijimos al principio, el enemigo de uno es el orgullo, el enemigo de uno es la arrogancia, el enemigo de uno es el miedo, el enemigo de uno es la... Esos son los enemigos de uno, esos son los filisteos. Pero este ejército un día salió a la batalla y cuando salieron a la batalla, perdieron. Entonces regresaron y preguntaron, ¿por qué perdimos la batalla? Entonces alguien dijo, llevemos el arca. Llevemos el arca. Y llevaron el arca. Y después de que llevaron el arca a la batalla, perdieron la batalla. Entonces, claro, todo el mundo quedó como, ¿qué pasó? O sea, salimos a la batalla, perdimos. Regresamos, replanteamos la estrategia, llevamos el arca y dijeron, llevemos el arca, y salieron a la guerra nuevamente, y en esa batalla volvieron a perder. Entonces, todo eso está relatado en el capítulo número 4. Y en esa segunda batalla mueren los hijos del sacerdote Elí. Ustedes saben que el sacerdote Elí era aquel personaje que nunca corrigió a sus hijos en los caminos de Dios, y llegó un momento en que sus 2 hijos mueren en esa batalla asesinados, y él después cae desde una silla y se va de espaldas y también muere en ese momento. Ok, ¿qué era lo que estaba pasando? Dios dijo, ustedes tomaron el arca como un elemento de agüero, como un talismán. No entendieron el valor del arca, sino que es la persona típica que cuando tiene un problema, entonces, ay, venga, ¿por qué no oran por mí? Es la persona que cuando necesita algo, busca de Dios. Pero realmente él no gusta de Dios, sino que busca de Dios cuando necesita solucionar un problema. Y Dios no quiere una relación así. Dios quiere que tú te deleites todos los días. Que cuando estés bien, cuando te llamen del banco y te digan, estás sobrado de cupo y te vamos a dar una tarjeta Black, y uno puede decir, ¿con tarjeta Black o sin tarjeta Black? Yo te amo, Señor. ¿Con mi carro nuevo o con mi carro viejo? Yo te amo, Señor. ¿Con mis hijos en la universidad o con mis hijos sin la universidad? Yo te amo, Señor. ¿Con mis problemas o sin mis problemas? Yo te amo, Señor. Esa es una relación real con Dios. No es la relación de bombero, como se ha titulado. Cuando tú tienes una emergencia, Señor, te necesito, por favor, vengan, lloren por mí, ayúdenme a salir de este problema. Así no funciona. Entonces Dios le quiso demostrar al pueblo de Israel, el arca no me la toman como un amuleto, y la batalla la perdieron. Voy a la siguiente. Los filisteos tomaron, ustedes pasan al capítulo número 5 en sus Biblias y lo pueden leer despacito en estas vacaciones que van a tener harto tiempo. En el capítulo número 5 lo leen despacio y se van a dar cuenta que el arca fue tomado por el pueblo de los filisteos. Ellos la tomaron el arca y se la llevaron. Pero Dios dijo, voy a hacer valer el nombre del arca. Y toda rodilla se doblará y todo nombre confesará que Jesús es el Señor. Ellos la llevaron al templo de su Dios, el dios Dagón. El dios Dagón, entre otras cosas, tenía una figura de cabeza de pescado. Y ese era el dios de los filisteos. Pero si ustedes lo analizan allí, en el versículo número 3 del 5, dice, y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Es decir, llevaron el arca y al día siguiente, ¡pam!, se les cayó a su Dios. Y lo volvieron a levantar. Y al día siguiente, ¡pam!, se volvió a caer y la cabeza para un lado
y las manos para el otro, y quedó más o menos así como en esa figura que pueden observar allí. Dice el versículo 6, entonces Dios empezó a trabajar con el pueblo de los filisteos, porque el arca del pacto no puede estar en un pueblo incrédulo. El arca del pacto no convive en medio de la inmundicia. Y entonces dice Dios que en ese momento empezó a atacar con forúnculos, o sea, los forúnculos son como unos barros grandes. Entonces empezó a atacar con forúnculos en la piel al pueblo de los filisteos, hasta que los filisteos dijeron, no podemos convivir con la presencia del arca, porque el arca no puede estar en un lugar inmundo. Entonces, solamente cuando tú puedes llevar la presencia de Dios, cuando tu corazón está limpio delante de Dios, si no viene destrucción sobre la vida de las personas que tocan el arca con inmundicia. Entonces los filisteos dijeron, saquémosle el arca de aquí y devolvámosela a los israelitas. Y hasta los filisteos tienen temor de Dios y mandaron unas ofrendas y mandaron a hacer unos tumores de oro y unos ratones de oro, que fueron las plagas que Dios azotó a ese pueblo, y devolvieron el arca al pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 1, Samuel 6, el versículo 7, dice aquí, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no hayan sido puesto yugo, uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Voy a retomar porque tengo niños. Número 1, hay una guerra, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. En la guerra pierden el pueblo de Israel. Llevan el arca, pero no la toman como algo precioso, no la toman como algo valioso, sino que la llevan como un agüero. Entonces, después de eso, pierden, el pueblo filisteo se lleva el arca a su pueblo y la ponen enfrente del dios que se llamaba Dagón, que tenía cabeza de pescado. O sea que si viene alguien con cabeza de pescado, más bien ténganle miedo. ¿Ok? Y los filisteos dicen, devolvamos el arca. Como son filisteos y no entienden, dicen, ok, cojamos 2 vacas, pongamos un carro nuevo, sobre ese carro nuevo pongamos el arca y la echamos para allá que se la lleven. Y mandamos unas ofrendas y así lo hicieron. Y las vacas se fueron solas. El carro iba arrastrando el arca y las vacas iban sin nadie que las guíe. Nadie quería tocar el arca, nadie quería estar cerca del arca. Y el arca sobrenaturalmente llegó hasta un pueblo de Israel. Y pararon allí las vacas. Entonces los del pueblo de Israel que la recibieron, la pusieron sobre una gran piedra. Ahora, ¿qué se supone que pasaría allí? Se supondría que uno dice, wow, volvió el arca, regresó el arca al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué pasó. Entonces dice, las personas que la recibieron, estamos en 1 de Samuel capítulo 6, en el versículo 19, si quieren leámoslos juntos, dice, entonces, leámoslo juntos, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Entonces, el arca regresa al pueblo de Israel. El arca vuelve otra vez. Y hay júbilo. Ellos la reciben con alegría y dicen, el arca volvió, el arca volvió, el arca del pacto regresó a nuestro pueblo. Pero van unos hombres, destapan el arca, se asoman irreverentemente al arca y miran el contenido del arca, y en ese momento Dios envía gran mortandad y muere una multitud de personas. ¿Por qué?
Porque en Números 4, 19, 20, no hay necesidad de que lo busquen, yo se los voy a leer, dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Esa era la instrucción que había dado Dios. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Quiere decir esto, que las personas de este pueblo que eran judíos, que eran israelitas, no tenían en sus cabezas las instrucciones que Dios había dado a través de Moisés en el libro de Números. Entonces, cuando tú no entiendes las instrucciones que Dios te da, tú haces cosas que pueden ser aparentemente buenas, pero cuando no sigues el plan que Dios ha trazado para tu vida, de acuerdo con la palabra de Dios, entonces cosas que pueden ser aparentemente buenas en tu propio criterio pueden acarrear la muerte de otras personas. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Vamos. ¿Estamos conectados? Yo sé que esta hora es un poco más pesada, pero no se dejen ganar del sueño ni de la pereza, porque Dios va a hacer algo bien lindo esta tarde, ¿cierto? Ok. Esto quiere decir que este pueblo, después de la mortandad, entonces dijo, nosotros tampoco queremos el arca. Enviémosela a otro pueblo. Y cogieron el arca y la mandaron para otro pueblo. Entonces es cuando las personas llegan a la iglesia y entran a la iglesia, y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Y la gente prefiere no enfrentarse con Dios, no exponerse a la luz de la palabra, y lo más fácil es decir, ¿saben qué? Mejor mandemos el arca. Yo no quiero el arca. Que el arca le llegue a otro pueblo. Que el arca llegue a otra familia. Yo no me quiero exponer a eso. ¿Por qué muchas personas no asisten a la iglesia? Porque prefieren que el arca esté en otro lugar. Porque cerca del arca tú vas a ser expuesto a tu pecado. Todos vamos a ser expuestos a nuestro pecado. Ok, ya voy a acabar. Voy al siguiente. ¿Está bien? Bien. Ahora, después de muchos años, ¿sabes cuántos años se quedaron sin el arca? El arca terminó guardada en la casa de una persona en un pueblito, olvidada. Y esto me lleva a pensar a mí que el rey Saúl nunca gobernó con el arca. Nunca gobernó con el arca. Entonces el rey David, dice allí, pasado un largo tiempo, según la Biblia, eso lo pueden buscar ustedes allí, pasó en 1 Samuel 7, ahí lo pueden encontrar, y en 1 Samuel 6:1 también lo pueden encontrar. El arca pasó 20 años y 7 meses lejos del pueblo. O sea, el pueblo de Israel estuvo sin el arca por 20 años y 7 meses. Entonces el rey David, que es un rey conforme al corazón de Dios, el rey David dice, tenemos que traer el arca. ¿Esa era una buena decisión o una mala decisión? Era una buena decisión. El rey David dijo, yo quiero el arca y le voy a construir un sitio para que el arca esté en el centro, en Jerusalén, que es el centro mundial de la adoración. Esa era la decisión de David. ¿Era una buena decisión? Claro que sí, era una excelente decisión traer el arca. ¿Cuál fue el error? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13. Allí está el relato. Primera de Crónicas, capítulo 13, dice, cuando llegue me avisan, por favor. ¿Ya? ¿Estamos? Primera de Crónicas, capítulo 13. Dice, esto es lo que estaba diciendo la señora Mónica en el tiempo de los diezmos.
Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a la asamblea, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca, ¿cierto? Entonces, ¿dónde empieza el error de David? David era un rey y David tenía conexión directa con Dios. David podía hablar con Dios, pero lo primero que hace es buscar el consejo de capitanes. Y les pregunta, ¿les parece bien que hagamos esto? No, él no tenía que preguntar eso. Entonces, él decide trasladar el arca a Jerusalén. Era una buena idea. Pero ¿cuál fue su error? Tomar consejo de capitanes. Y el arca del pacto no podía ser traída de cualquier manera. Si ustedes leen el versículo, el libro de Números en el capítulo 4, en el versículo número 5 y 6, dice que cuando se traslade el arca debía ser puesta sobre un manto especial y debía ser envuelta de cierta forma. Y el arca debía ser traída únicamente por los levitas, que eran las personas que estaban autorizadas por Dios. Entonces, los capitanes le dicen a David, pues perfecto, traigamos el arca. ¿Y cuál es la idea que tienen los capitanes? Subámosla en un carro nuevo, tirada por vacas, y que venga así el arca. ¿De dónde se copiaron ese mensaje? De los filisteos. Tú no puedes copiarte mensajes del mundo para hacer las cosas de Dios. Las cosas de Dios se tienen que hacer en el orden de Dios. Si tú buscas consejos por fuera y le dices, ¿cómo resuelvo este problema con mi esposa? ¿Cómo resuelvo este problema con mi hijo? ¿Cómo resuelvo este problema financiero? Y entonces tú vas y buscas el consejo de capitanes, entonces te vas a meter en problemas grandes. Porque Dios dice, mi consejo está aquí. Si tú tomas mi consejo tal como yo te lo diga, tal y como yo, no hay negocio, no puedes negociar ni 1 milímetro con Dios. Ese va a ser el plan de vuelo del año 2019. Si tú negocias, pierdes. Si tú obedeces, ganas. Si tú negocias, pierdes. No es cuando tú te quieras congregar, es cuando Dios dice que te debes congregar. No es a la manera como funciona lo que tú dices, sino es como Dios te dice que debes hacerlo. Si tú negocias con Dios, pierdes. Porque van a pasar el año y al final del año tú dices, algo pasó, algo no salió bien. No estoy satisfecho con lo que está pasando en mi vida. Entonces tú vas a revisar tu historial y vas a decir, yo no hice las cosas como Dios dijo que las debía haber hecho. Y Dios te lo va a demostrar, por más orgullo, por más que te pares a discutir con Dios, Dios te va a decir, te voy a demostrar que al final del año las cosas no te van a salir como quisiste, porque no lo hiciste como yo dije que se hiciera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, creo que es la penúltima. Entonces montan el arca en un carro. Y aparece un señor que se llama Usa. Y Usa, pues le dicen, usted vaya ahí detrás del arca. No tenía por qué estar allí. Y de repente tropezaron los animales, el arca se movió, casi se sale el arca, y entonces este señor Usa, ¡pac!, la toca. Y en el momento en que la toca, ¡pam!, cae muerto. Allí le puse en el recuadro la foto que se alcanzó a tomar del día que cayó muerto. En el cuadrito rojo, allí quedó registrada la muerte de Usa. Me tocó poner un cuadro rojo porque no se veía. Esa es la selfie del muerto. ¿Por qué se murió Usa? ¿Por qué se murió Usa? Cuando tú actúas equivocadamente, tú afectas a muchas personas.
No solo tu vida queda afectada. Cuando tú no actúas correctamente, tus hijos se pueden afectar, tu generación se puede afectar, otras personas se pueden afectar, pueden morir gente en el camino que no debía haber muerto. Fue una irresponsabilidad del rey. Y nosotros tenemos condición de reino, condición de reyes. Y Dios exige que nosotros, como reyes de este Nuevo Testamento, actuemos de acuerdo con la palabra, textualmente con la palabra. Y estos son procesos. Me dio alegría eso. Por ejemplo, Señor, te pido perdón. El año entrante mis finanzas serán abiertas con mi esposo. Eso fue lo que dijo Mónica ahorita. Y entonces el año entrante ella le abrirá a su esposo y le dirá, papi, ¿cómo le dices? Amor. Papi, también le gustó más papi, ¿eh? Entonces le van a decir, papi, mira la tarjeta, ¿te parece bien que compremos esto? ¿A ti te parece bien que invirtamos en esto? Entonces papi le va a decir, ¿cómo le dice papi a Moni? ¿Moni? Amor. Entonces le va a decir, amor, vamos a orar, porque no es lo que papi diga, ni lo que Moni diga, ni lo que amor diga, sino van a orar y van a orar los dos juntos de la mano y le van a decir, Señor, tenemos el deseo de comprar una finca. Amén. Y vamos a cambiar por un Toyota Rush. Y entonces el año entrante ambos orarán y el Señor les dará paz en sus corazones y el año entrante los veremos llegar en un Toyota aquí a la iglesia, en el nombre de Jesús. Nos vamos a gozar. Amén. Ahora, aquí viene otra vez el susto. Hasta el rey David se asustó y dijo, se murió Usa. ¿Y ahora qué hacemos? Dijo, mándele el arca a la casa de Obed. Y en la casa de Obed-Edom, seguramente Obed-Edom entendió y la puso en un lugar de respeto el arca. Dijo, yo no la voy a tocar, no voy a actuar como han actuado locamente los demás. ¿Y qué pasó en la casa de Obed-Edom? Dice la palabra de Dios que esa casa fue bendecida, fue prosperada. Tu casa va a ser bendecida en el 2019. Tu casa va a ser prosperada. Cuando tú pones el arca de primero, cuando tú dices, aquí llega el arca del pacto. Aquí llega el arca del pacto, no es un objeto, no es un amuleto. El arca del pacto es, nos vamos a sentar a orar juntos como familia. Nos vamos a tomar de las manos. Yo voy a ser capaz de decirte, te pido que me perdones. Yo lloro delante de ti y rompo mi orgullo y te digo, te pido que me perdones. Yo voy a cambiar en esto. El otro dice, yo voy a cambiar en esto. El otro dice, en mi plan de vuelo yo anoté que iba a dejar de gritar tanto. El otro dice, yo en mi plan de vuelo anoté que iba a dejar de ser tan envidioso. Y así, cada uno empieza a encontrar su ruta. Entonces allí el arca del pacto en ese momento trae prosperidad sobre esa casa. Y no me refiero solamente a la prosperidad financiera, que es lo menos importante, sino me refiero a la prosperidad de una casa donde uno llega y dice, aquí huele a bendición. Uno hay casas que llega y entra y dice, ay, aquí huele rico, aquí huele, no digo de olor, no, yo no digo de olor, sino digo el olor espiritual, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la fragancia del Señor, la vamos esparciendo. Hay casas donde uno llega y se asoma y dice, uff, huele a fósforo esta cosa. Se siente el olor a fósforo. Pero hay otras casas donde uno entra y dice, ay, se siente la presencia de Dios. Aquí estuvieron orando por la mañana. Aquí estuvieron, es como la película de Cuarto de Guerra, que al final que va a comprar el pastor la casa, ¿recuerdan? El pastor se mete en un cuartico y dice, aquí estuvieron orando todo el tiempo, esto está impregnado de oración. Él dice, yo compro esta casa porque esta casa está bañada en oración. Aquí hay una casa de oración. Tu casa tiene que ser reconocida como una casa donde se tomen de la mano, donde digan, el problema lo resolvemos con esto. No más, el problema se resuelve con esto.
No hay otra forma diferente, no es una negociación, no es FARC versus gobierno, que es una payasada. No es el tipo de negociación donde yo suelto y tú sueltas, yo suelto y tú sueltas, y si no sueltas yo te suelto una bomba. Eso no es, así no funciona, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios se consigue cuando cada uno cede y cada uno dice, yo me rindo a Él me rindo, me arrodillo delante de Él y le puedo decir, Señor, aquí te entrego esto que me ha costado tanto trabajo retenerlo y esto que me ha hecho tanto daño. Amén. ¿Ok? Entonces, Obed-Edom fue bendecido y prosperado en todo, dice la palabra. Y termino con la última diapositiva. Aquí es cuando el rey David dice, al fin entendieron, dijo el Señor aquí. Tuvimos que llegar al capítulo 15 para que me entendieran cómo era. Y puede ser que el Señor diga hoy, tuvimos que llegar al capítulo 19, que es el 2019, para que tú me entiendas cómo es. Amén. Pero este es el año en que vamos a entender. Este es el año en que tú vas a decir, así es la cosa. Dice aquí, en el versículo 15, en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. No dice allí que David tampoco fue bendecido. Él fue bendecido, él fue prosperado. No está mal el ser bendecido. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Él arregló, el rey David dijo, le voy a arreglar un lugar especial para el arca de Dios. Amén. Entonces tú tienes que hacer arreglos en tu casa para que el arca entre, para que la presencia de Dios entre. ¿Qué arreglos vas a hacer? Esas son cosas que tiene que definirlas uno. Yo tengo que decir, yo definitivamente por las mañanas yo me levanto todos los días directo al WhatsApp. Esa es la verdad. Yo me levanto a correr y no hago nada más. Pero entonces tú tienes que hacer arreglos y decir, no, yo definitivamente voy a hacer una propuesta con Dios. El WhatsApp, el celular quedará en modo avión hasta las 10 de la mañana. Es un ejemplo, cada uno hará sus arreglos a su manera. Y yo decido empezar mi día orando, empezar mi día hablando con Dios, buscando la presencia de Dios, buscando el arca de Dios. Entonces tú vas a ver que tu familia va a ser muy, muy, muy bendecida. Muy bien, este man está conectadísimo. Dice, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Por qué no hayas leído eso antes, David? Entonces uno tiene que decir, Señor, yo quiero saber qué es lo que Dios espera de un esposo. Con el favor de Dios, nosotros hemos encontrado que por ahora, son 70 puntos los que están en el plan de vuelo que ustedes han trabajado. 70 puntos. Ya estamos trabajando en eso, le hemos pedido a Dios. Con el favor de Dios vamos a comprar otro programa diferente y vamos a hacer una especie de discipulado virtual para que las familias se me puedan conectar todas desde las casas. Entonces, por decir algo, el día jueves a las 8 de la noche lanzamos un link y todas las familias entran en sus casas y se conectan. Y vamos a trabajar un tema que se va a llamar ira. Y vamos a trabajar un tema que se llama orgullo. Y vamos a trabajar un tema que se llama etcétera, 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 etcétera. De tal manera que en el 2019 echemos bala, pero en forma a los demonios. O sea, eso tienen que salir espantados de cada casa. ¿Cierto? Esa va a ser la tarea que tenemos para el año 2019. Tenemos que evacuar cada punto donde tú dices, yo aquí tengo problemas. Entonces tenemos que darte las herramientas bíblicas para que tú digas, yo tengo que salir de ese problema. Nosotros como iglesia les damos las armas. Y las armas están en la palabra. Y las familias son responsables de asumirlas
usarlas y corregir sus errores. ¿Les parece emocionante o no emocionante? ¿Ah? Amén, eso es. Entonces dice aquí, David dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado él. David era un hombre con un corazón lindo. Él dijo, voy a prepararle un lugar para el arca. Y él dispuso de lo mejor de él para que el arca estuviera en lo mejor de lo mejor. Por eso David es un hombre grande, grande, grande. Y se reunió David, y aquí lo vemos a David que viene prácticamente en pantaloncillos, danzando y bailando y cantando, porque así lo dice la Biblia, que se le veían hasta los pantaloncillos cuando él saltaba, como cuando salta Don Marco en la alabanza, que empieza a bailar. Así más o menos venía el rey David danzando y con fuerza y diciendo, le voy a danzar al Señor. Y ahí aparece, tristemente, para cerrar el capítulo, su señora Mical. Y Mical se burló y dijo, uy, estos fanáticos saltones levantan esas manos y brincan. Y entonces dice allí la palabra, ya para terminar, ese no es el caso de ninguno de ustedes. Mical ese día quedó estéril. Y algunos comentaristas dicen que ese fue el día en que se hizo la ruptura de su matrimonio. Ahí se dañó su matrimonio, porque Mical menospreció lo que para David era altamente importante. Amén. Pero eso no es lo que tenemos. Ponte de pie, por favor.